súper cortito, pero es importante porque la próxima clase vamos a ver también algo relacionado con esto que tiene que ver con los eclipses, ¿ya? Principalmente hay un eclipse lunar que, bueno, que lo vamos a ver la otra semana con más detalle, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase, chiquillos, es conocer cuáles son las fases de la luna y cómo son sus características en cada ciclo, ¿ya? Porque, bueno, si ustedes se han dado cuenta, cuando han mirado la luna, no siempre está igual. Hay veces que está un poquito más oscura en un lado, o a veces está más clarita completamente, ¿cierto? ¿Cierto que tiene diferentes tipos de visión, de apreciación? Vamos a ver por qué ocurre esto y cuándo ocurre cada uno, ¿ya? Entonces tenemos que, aquí tenemos un esquema, ¿ya? Es importante entender que la luna no está en una posición estática, ¿sí? La luna va girando alrededor de la Tierra, ¿ya? Recuerden que la luna no es un planeta, la luna es una estrella y es en este caso es la estrella o parte fundamental de la Tierra, o la que podemos ver nosotros, ¿sí? Porque hay otros planetas que tienen otros tipos de estrellas, ¿sí? Que algunos tienen, o satélite que les llaman. Algunos tienen dos, algunos tienen tres, y hay algunos que tienen hasta 100, ¿ya? Nosotros la Tierra tenemos solamente uno y que en este caso es la Luna, ¿sí? La Luna, chiquillo, acuérdense que no es esa forma que uno la grafica, que así, a ver, como la forma de un plátano, no. La Luna, chiquillos, es una esfera, ¿ya? Una esfera que está compuesta de material rocoso, es decir, de rocas, ¿cierto? Y de distintos gases, ¿sí? Es solamente un objeto que se ve, en este caso, desde la Tierra. ¿Ya? ¿Qué pasa con la luna? Como les decía, la luna no está estática, ¿ya? No es que esté siempre así en una sola posición, la luna igual efectúa giros alrededor de la Tierra, ¿ya? Por eso es que principalmente nosotros vamos a ver sus fases, ¿sí? Porque en la medida que la luna va girando, al igual que nos pasaba, ¿se acuerdan? Con la Tierra y las zonas climáticas, que a medida que la Tierra va girando, los rayitos de luces van llegando de forma diferente a la Luna, ¿sí? Entonces, vamos a ver que partimos nosotros siempre con la primera etapa, que es la Luna nueva, ¿sí? Que es cuando está así, de esta forma. Luego, obviamente, aquí la Luna se va como despejando, ¿cierto? ¿Sí? Se va despejando hasta llegar a la segunda etapa, que es el cuarto creciente, ¿sí? Después, a medida que la luna se va alejando, fíjense, se va alejando igual un poco del sol, llega cierto momento en que, si se dan cuenta, va a lograr su capacidad o luminosidad completa, ¿sí? Que llamamos luna llena, y finalmente volvemos nuevamente a la luna se comienza a tapar nuevamente, ¿sí? No es que estamos en el 3 y pasamos al 4, que es el cuarto menguante. Si se dan cuenta, el cuarto creciente, la 2 y la 4 son súper parecidas. La diferencia es que uno se tapa hacia un lado y la otra hacia el otro, porque como viene dando vuelta, ¿cierto? Lo más lógico es que si esto va dando vuelta hacia acá, ¿sí? Se vaya destapando hacia allá, ¿sí? Y al quedar completamente destapada, empiece a taparse por el otro lado. Porque si empieza a taparse por acá es como que yo me estuviera retrocediendo, ¿cierto? Si yo tapo acá, retrocedo, no avanzo. Por lo tanto, tiene que ser hacia el otro lado, ¿sí? Se empieza a tapar ahí, la mitad ya empieza a taparse casi completamente hasta llegar nuevamente a la luna nueva. Es importante, chiquillos, que ustedes entiendan que este proceso es cíclico, ¿ya? Que no solamente se da una vez, sino que se da en cada momento, ¿sí? Se da en reiteradas ocasiones, ¿sí? Es infinito también, ¿ya? Porque puedo estar en esta parte y dar la vuelta completa 1000 veces, ¿ya? Entonces, como les decía,
Como les decía, la primera etapa, ¿cierto?, de la fase de la luna específicamente es la luna nueva, ¿sí? En esta fase, la luz del sol, dice aquí, que incide en la cara oculta de la luna, ¿ya? La que en este caso se ve desde la Tierra. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense, nosotros estamos aquí, ¿cierto? A ver, pero me voy a hacer un mini dibujo. Nosotros estamos aquí, ¿cierto? Lo que nosotros vemos, ¿cierto? Es esta parte solamente, porque nosotros no tenemos una visión periférica para ver lo que está acá atrás, ¿cierto? No, solamente vemos lo que está por delante de nosotros, ¿sí? Lo que nos dice acá, que en la luna nueva, ¿qué es lo que ocurre? Que los rayos del sol solamente, y en el movimiento de la luna, solamente llegan a la parte trasera de la luna, ¿sí? Por lo tanto, no se ilumina la otra parte que nosotros vemos, ¿sí? Por lo tanto, en la luna nueva, lo único que nosotros vemos es a nuestra luna que está completamente oscura, ¿ya? Como le hice el dibujito ahí, nosotros estamos acá, miramos hacia acá y solamente vemos la parte oscura, ¿sí? Pero en la parte de el cuarto creciente, que es cuando, si se fija, la luna estaba en esta posición y giró hacia allá, ¿cierto? Se fue moviendo, ¿sí? Hizo un movimiento. En este caso, al llegar acá, lo que dice que acá lo que podemos decir, a ver, una característica importante es que nosotros ya no la estamos mirando hacia allá, sino que ahora la estamos mirando de frente. Por lo tanto, al moverse de acá, ¿sí? Si se dan cuenta, los rayos del sol ahora van a llegar hacia allá. También solamente se ilumina un lado, pero la diferencia es que la luna ya no estaba acá, no la veíamos solo de frente, sino que ahora está hacia el otro lado. Y si está a este lado, nuevamente voy a hacer el dibujo para que se entienda. Nosotros estamos parados acá, ¿cierto? Y nosotros vamos a mirarla hacia allá. Esta línea es como hacia donde nosotros fijamos nuestra vista, ¿sí? Nosotros la vamos a mirar hacia allá, ¿sí? Y como la miramos hacia allá, obviamente vamos a ver el lado oscuro y el lado clarito, ¿sí? Esto ocurrió, digamos, este cambio de color en una parte porque se movió, ¿ya? Eso es súper importante entender, ¿sí? Que la luna también presenta movimientos, ¿ya? Al igual que la Tierra y los otros planetas, ¿sí? Otra cosa que es característico del cuarto creciente es que, por ejemplo, para efectos de reconocerlo, lo que podemos decir es que se parece a una letra D, ¿sí? Fíjense bien, se parece a una letra D acá. A ver. No, otro color. A ver. Si se fijan, ahí está la letra D. ¿Parece una D mayúscula, ¿sí? Esa es otra característica que también puede ser importante al momento de reconocer el cuarto creciente, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al tercer tipo o a la tercera fase, ¿sí? Que es la luna llena, ¿ya? ¿Qué ocurre, chiquillos, en la luna llena? Si se dan cuenta, en este caso, el sol ilumina por completo la cara de la luna, ¿sí? Una cara de la luna, ¿sí? Nosotros estamos acá, vamos a hacer de nuevo el dibujito, lo vamos a hacer con este color. Nosotros estamos acá, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que vemos, en este caso, lo que estamos viendo es la cara que está completamente iluminada, ¿sí? Porque la parte de atrás está oscura. ¿Por qué está oscura? Porque si se fijan, los rayos del sol no pueden rebotar y dar vuelta hacia allá, ¿sí? Por lo tanto, no llega el sol ahí atrás. Pero lo que sí es que nosotros vemos directamente lo que ocurre acá adelante, ¿sí? Y lo que ocurre allá adelante es exactamente esto, ¿ya? Es que nosotros vemos
la luna completamente visible y completamente clarita, por decirlo de cierta forma, ¿sí? A diferencia de la primera luna que vimos, ¿cierto? Porque, ¿se acuerdan que la primera que vimos, ay, espérenme, cuando rayo no puedo cambiarla, ahí está. La primera que vimos, la luna nueva, es totalmente oscura, ¿cierto? Y la luna llena es diferente porque está completa, sí, al igual que la luna nueva, pero a diferencia de la otra, esta es iluminada y la otra es oscura. En esta sí podemos ver su cara completa y en la otra no podemos ver su cara completa, ¿sí? Y por último, chiquillos, tenemos tenemos este otro tipo de fase de la luna, ¿cierto? Que nosotros vamos a llamar el cuarto menguante, ¿ya? Desde la Tierra, si uno la mira, lo que parece es que fuera como una letra C, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la letra C, dirán ustedes? La vamos a marcar. Ahí. Si acá estaba con respecto al color blanco, ¿cierto? Que hacíamos la D, ¿se acuerdan que hacíamos la D acá, ¿cierto? Acá la letra se va a hacer con respecto al color más oscuro, ¿sí? A ver, espérenme. ¿Qué más es importante destacar en esta etapa, ¿cierto? Ay, me faltó borrar otra parte. ¿Qué es importante destacar en esta etapa también? Lo importante acá es que si bien es parecido a la otra etapa de la luna, ¿cierto? Que era, en este caso, espérenme, este de acá, si bien son similares, lo importante es comprender que lo que uno va a tomar en cuenta es hacia dónde está el color oscuro, ¿sí? O el color claro, pero por lo general yo trato de ver dónde está el color oscuro, ¿sí? En este caso nosotros formábamos la C y en este caso formábamos, sí, la C, ¿cierto? Y en el otro caso, acuérdense que formábamos la letra D, ¿ya? Entonces, acá en el cuarto menguante, chiquillos, lo que ocurre con el Sol es que va a iluminar todo el hemisferio oeste de la Luna, ¿sí? El hemisferio oeste de la Luna, ¿sí? Desde la medianoche hasta el mediodía, ¿sí? Por lo general, eso es lo que dura una fase de la Luna, ¿sí? Desde medianoche, es decir, desde las 12 de la noche hasta las 12 del día. ¿Ya? Luego de que pasan las 12 del día, ¿cierto? Empieza a avanzar el tiempo y la luna de manera muy, digámoslo a ver, casi muy poco notorio cuando cambia de una etapa a la otra. Ya en el proceso de cambio uno no lo ve claramente, uno por lo general lo que ve claramente es cuando ya tenemos la etapa lista, cuando ya está en el cuarto menguante, cuando ya está en la luna llena, cuando ya está en la luna nueva, ¿cierto? Eso es lo que uno ve, ¿sí? No ve cuando está moviéndose la luna, ¿cierto? Y se está alumbrando cierta parte. Eso no es lo que se ve, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Como les decía, lo que vamos a ver hoy día es súper cortito y no vamos a tener la actividad. Así que para ir resumiendo y vamos para poder ahí escucharlo si es que tienen alguna duda de esto o de otras partes, porque esto, chiquillos, ¿por qué es importante ver las fases de la luna? Porque, bueno, primero que todo, lo que estamos viendo nosotros ahora, hoy en día, tiene que ver con el sistema solar, ¿ya? Y dentro de nuestro sistema solar, recuerden que también conocemos, o sea, también forma parte la luna, los cometas, los asteroides, ¿sí? Porque aparte de ver la próxima semana las fases de la, perdón, los eclipses solares y lunares, probablemente también veamos los cometas, por ejemplo el cometa Halley, no sé si han escuchado hablar alguna vez de él, ¿cierto? Los asteroides, ¿sí? Y otras cosas que también son parte de nuestro sistema solar, ¿ya? Por eso es importante estudiarlo, ¿ya? Como les digo,
en síntesis, podemos decir, ¿cierto?, que las 4 etapas de la fase de la luna, miren, hay otra cosa importante que hay que aclarar, por ejemplo, entre medio de cada proceso, ¿sí?, hay una fase intermedia, porque si ustedes buscan en internet, les va a aparecer que entre medio de esto, de entre medio de la luna llena y el cuarto menguante, hay otra fase, pero se reconoce como fase exacta de la luna estas 4, porque las que van acá entre medio, ¿cierto?, son procesos temporales, ya, que no se va a quedar ahí y no va a ser característico de una fase de la luna, ¿sí? Por ejemplo, acá, en esta parte, lo que se ve es que la luna está pintada hasta acá. O sea, todo esto blanco y hay una C acá, ¿sí? Pero la que se va a pronunciar es el cuarto menguante cuando ya está así. Si se fijan, acuérdense que yo les decía que este tenía características de una... Exacto. Ahí le leí los labios. De una D. Y la de acá era una C. ¿Sí? Entonces, teníamos primero la luna llena, el cuarto menguante, la luna nueva y el cuarto creciente, ¿sí? Es importante que entendamos el orden en cual comienza, es decir, esta parte primero, esta parte segundo, esta parte tercero y con esta termina. Cuando termina con el cuarto creciente, chiquillos, tenemos que entender que, ¿qué ocurre? Vuelve nuevamente al inicio, ¿sí? Es decir, vuelve a comenzar el ciclo, ¿ya? Por eso yo les decía que era cíclico, porque parte de acá, termina acá, pero vuelve a empezar acá, ¿ya? Por ejemplo, si yo les preguntara, por ejemplo, si yo les preguntase, a ver si pueden activar los micrófonos, chiquillos, porque ya es una pregunta como para ir cerrando. A ver si pueden, activen los micrófonos. Yo se los activo, tía, que vaya levantando la Ah, mano. ya, ya. Por ejemplo, a ver, si yo les preguntase, chiquillos, ¿con cuál? Pensemos que esta es una pregunta de prueba. Eh, ¿Con cuál fase comienza la fase de la luna? ¿Con qué etapa comienza la fase de la luna? Alguien que me pueda responder, que me levante la mano. A ver si estuvo atento. Aquí, la Matilda. ¿Usted había levantado la mano? ¿No? Santiago. Ya, Santiago. ¿No? De nuevo la pregunta, chiquillo. Está, pero ahí está el dibujo, ahí está. Profe, yo tenía una pregunta que había preguntado. Yo tenía una duda. Una duda de una pregunta que había preguntado. Ya, dígame. Pero, ¿a qué hora es la prueba mañana? Yo también tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver la prueba con esto? La prueba, ya te voy a responder. La prueba, Santiago, mañana parte desde cualquier hora. La puede hacer a las 8 de la mañana, la puede hacer a las 10, la puede hacer a las 12, a la 1, a las 3 de la tarde, ¿ya? Ojalá la haga temprano, ¿sí? Para que después en la tarde, porque va a estar como hasta las 8 más o menos la prueba. Yo ya la subí, está lista y ahí tal cual, ¿ya? Eso. Colomba, actívese, active el micrófono. La escucho.